Con este vídeo iniciamos una serie en la que desarrollaremos el modelo de un plato perforado para una columna de destilación y al ser el primero vamos a introducir los elementos fundamentales para desarrollar y simular modelos en Aspen Custom Modeler. Comenzaremos con el interfaz de usuario. En el lado izquierdo tenemos la ventana de navegación con dos elementos, el árbol de carpetas y el panel de contenido. En el árbol de carpetas aparecen los elementos que usamos o podemos usar en un modelo. Si pinchamos en una de las carpetas, su interior aparece en el panel de contenidos. En la ventana de diagramas de flujo instanciaremos nuestros modelos y los conectaremos para crear el proceso que vamos a simular. En la ventana de mensajes, el programa nos dará información sobre las diferentes acciones que realicemos. Vamos a fijarnos ahora en algunas barras y controles. En la parte inferior tenemos la barra de estado que nos indicará, por ejemplo, el tiempo de la simulación. Dentro de ella está el indicador de especificación que de forma gráfica nos dirá si el modelo es completo o incompleto y así si lo podemos ejecutar. Arriba tenemos el selector de modo. Con él decidimos si nuestra simulación se ejecuta en régimen estacionario o dinámico. Con el control de ejecución decidimos cuándo arrancamos, pausamos o paramos la simulación. Pasamos ya al modelo de plato perforado que representamos con tres compartimentos, dos de líquido, uno para el plato y otro para el vertedero y otro más de vapor. Una vez abierto el programa, para crear un nuevo modelo, vamos aquí y seleccionamos añadir modelo. Doble clic, le damos un nombre y nos da la plantilla para el modelo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en Aspen Custom Modeler el lenguaje es declarativo. Esto es, no es procedimental. No tenemos que decirle cómo resolver el modelo, sino que simplemente debemos describir lo que queremos modelar. En las ecuaciones del modelo aparecen variables y parámetros. Los parámetros son constantes que no cambian durante la simulación. Las variables bien pueden ser las incógnitas que resolvemos o en algunos casos datos que proporcionamos para un caso concreto. Tanto los parámetros como las variables tienen que ser declarados, es decir, tenemos que decir lo que son, de qué tipo son, antes de poder escribirlos en las ecuaciones. Comenzando con los parámetros, la plantilla nos indica la forma en la que tenemos que declararlos, una forma simplificada. Los parámetros pueden ser de cuatro tipos. Nosotros vamos a usar únicamente en este modelo los de tipo real y vamos a declarar todos los que usaremos. El modelo es simplemente, en este caso, un texto en el cual vamos escribiendo cada una de sus partes. Aquí hemos escrito dos parámetros para comenzar. Le damos el nombre al parámetro, a la constante, usamos as para decir el tipo, ponemos el tipo, que tiene que ser de los cuatro que hemos indicado, y luego lo definimos. En el primer lugar, lo que estamos haciendo es definir precisamente la constante pi, que no la tiene incluida Aspen Custom Modeler, y la definimos de esta forma. El segundo es la aceleración de la gravedad, ponemos su valor, no es una fórmula como la anterior, podemos poner fórmulas o podemos poner los valores directamente y además hemos añadido una descripción. En este caso, bueno, es fácil identificar y las unidades que no es necesario, pero suele ser conveniente documentar bien los modelos. Esto lo hacemos simplemente escribiendo. Otra forma de hacerlo es dando al botón derecho, llamar al asistente de modelado. El asistente de modelado incluye una serie de plantillas para ir definiendo por lo mismo el nombre, el tipo, varios elementos que se pueden incluir y hacerlo automáticamente. Bueno, es una posibilidad, nosotros aquí vamos a hacerlo directamente por rapidez y comodidad. He añadido el resto de parámetros del modelo y antes de escribirlo quería simplemente recordar que la idea es que según se hace el vídeo se va construyendo el modelo y vamos avanzando de forma paralela. Bien, lo primero es indicar que algunos de los parámetros, como este de la altura de paso bajo el faldón del vertedero, se ha definido en función de otro anterior. Y esta es la característica importante. Tenemos que haber definido antes el que utilizamos en la fórmula para darle el valor. Bien, esto se hace más adelante con otros parámetros, como se puede ver aquí. Bien, también he usado una función, que está la de redondeo, para, en este caso, el número de perforaciones es un número entero y entonces, bueno, si hago la cuenta directamente me saldría un número fracción, para tener que sea ese número entero hecho un redondeo.
Son funciones que puedo usar también dentro de la definición de los parámetros. Y por último, decir que los comentarios con los cuales se documenta el programa, el modelo, se hacen con 2 barras para una línea, como he hecho aquí, y también se pueden hacer cuando se marca todo un párrafo y no tener que marcar cada línea de forma independiente, una barra y un asterisco para abrir y un asterisco y una barra para cerrar. Bien, vamos a hacer, antes de pasar a las variables, una última comprobación de que nos hemos equivocado, y es dando con el botón derecho del ratón o con F8, vamos a compilar. Al compilar, lo que está haciendo es una comprobación sintáctica de lo que hemos escrito y, como vemos, pues no tenemos ningún error ni advertencias. Si los tenemos, es bueno corregirlos antes de seguir avanzando para no encontrarnos con todos de golpe. Pero aquí no tenemos y podemos continuar. La primera variable es el caudal de salida del líquido en el plato. Si no ponemos ningún subíndice más, que será el de salida, lo pondremos para entrada. Y vemos que es muy parecido a cómo se hace con los parámetros. Tenemos el nombre, el as, un tipo, aquí hay muchos más tipos, vamos a verlo, una descripción y lo que queremos añadir es un valor. En principio, porque es una incógnita, ¿se podría añadir un valor? Se puede de 2 formas. Uno, que es un valor inicial, y si lo damos como dato, pues lo fijamos como el valor que va a tener durante esa simulación. Bien, aquí es importante entender los tipos de variables. Para ver los que hay, nos podemos mover hasta la librería de Modeler y aquí vienen los tipos de variables, aparecen aquí, que tiene definidas. Se pueden definir más, pero estas son las que están definidas y que en cierto modo conviene usar. El que hemos usado aquí es un flujo de masa. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí hay varios tipos de flujos. Nosotros tenemos el de masa. Ahí, este es el... Bueno, vamos a marcarlo. Si doble clic, veo lo que significa. Bueno, lo que me interesa aquí es que está en kilos hora y que tiene un valor por defecto de 1000, el que utiliza para iniciar las iteraciones, un valor mínimo y máximo, que es positivo en este caso, en los dos casos, y una magnitud física, que es el flujo de masa. Estas magnitudes físicas se definen en un fichero de Visual Basic y bueno, pues vamos a darlas por ahora como definidas, no nos vamos a complicar la vida con esto. Bien, ¿por qué son importantes los tipos de variables? En realidad vamos a hacer una cosa que parece que lo contradice. Por ejemplo, voy a decir es por el tipo de unidades que está usando. Son importantes sobre todo cuando tenemos que conectarlos con las propiedades físicas o si los queremos utilizar dentro de Aspen Dynamics o Aspen Plus. Bien, pero en realidad estamos trabajando con números. Aquí pone kilogramos hora. ¿Vale? Sin embargo, yo he puesto kilogramos por segundo. Esto no vale para nada, es una descripción, pero yo voy a utilizarlas por segundo y si no digo otra cosa, va a ser por segundo en la simulación, porque el programa no ve unidades cuando está integrando. Es un integrador numérico y depende de los números. Entonces, si le pongo los caudales en kilos por segundo, integrará en kilos por segundo si el resto de magnitudes de variables son congruentes. ¿Por qué hago esto? Porque va a resultar más cómodo para los valores que utilizamos en hacer las simulaciones. ¿Por qué puede ser importante, como digo, usar estas magnitudes? Bueno, estas magnitudes están relacionadas con otro de los elementos que aparece aquí, que son las unidades de medida. Estamos usando el métrico, ¿vale? Hay más definidos y que, bueno, pues si lo hacemos de forma correcta, permite cambiar de una a otra automáticamente en el interfaz de Custom Modeler. Por lo que nos interesa ahora, el métrico nos conviene fundamentalmente porque es la manera en la que tenemos que pasarle variables para que calcule propiedades físicas de la base de datos de Aspen Plus cuando lo necesitemos. Entonces, se puede hacer de muchas formas, pero
Vamos a hacerlo así. Usamos los kilos por segundo en este caso porque esto precisamente los caudales nos utilizan para las propiedades. Entonces no nos preocupa mucho. Pero bueno, es conveniente en general ajustarse a las unidades del sistema métrico. He añadido el resto de variables para el modelo. Las primeras son caudales, con lo cual no hay mucho cambio. En el resto, quizá el tipo de variable no es obvio. Esto al principio cuesta, e incluso cuando no es al principio también cuesta porque los nombres no son completamente descriptivos y porque a veces tampoco hay una variable como nosotros queremos. Se pueden crear nuevos tipos de variables, pero también se puede hacer lo que he hecho en este caso, que es modificar una variable creada. En este caso he modificado la longitud para las columnas de líquido que marcan diferencias de presión. Y lo que he hecho es añadir, cambiar el valor inferior, que si se ve en la tabla de variables se verá que es siempre positivo, un valor negativo, de tal forma que la diferencia puede ser positiva o negativa. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque puede ser por dos motivos, porque durante la convergencia pase por un valor negativo y si no lo hago entonces no avanza la simulación, o porque realmente pueda tener valores positivos y negativos. Estos límites deben ser cumplidos durante la simulación y ayudan a la convergencia, pero a veces son los que impiden que avance la simulación. Por eso tenemos que ver en los mensajes, si nos dice que estamos chocando contra alguno de los límites, pues cambiarlo, si vemos que nos hemos equivocado y tiene sentido físico que esté por encima, para que pueda desarrollarse la simulación. Bien, una vez que se hayan copiado y escrito todas las variables, vamos a pasar a las ecuaciones. Las ecuaciones en Custom Modeler, estas ecuaciones son las que hemos desarrollado en la parte primera con MATLAB, se escriben en formato libre y lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí son ecuaciones. O sea, en esta segunda línea que hemos escrito, este es el balance de materia, no estamos diciendo que esta variable es igual a la suma de estas dos. No estamos asignando este valor a esta variable y lo hacemos por orden. Estamos diciendo que la suma de estas dos y estas son lo mismo. ¿Vale? De la misma forma, o sea, que lo que hacemos aquí prácticamente, al contrario que lo que hacíamos en un lenguaje como el de MATLAB, que es procedimental, es prácticamente copiar las ecuaciones y simplemente plantearlas para que las resuelva el programa. En la primera, lo que hemos incluido es un modelo dinámico, es un balance dinámico de materia. Estamos incluyendo la variación de la masa de líquido en el plato. ¿Cómo se hace para que una variable sea la derivada de la variable? ¿Cómo escribimos las derivadas? Pues poniendo simplemente un dólar delante. MLP es la masa acumulada en el plato de líquido, y si le ponemos el dólar significa que es la derivada de esa masa. Luego la variación de la masa pues es el balance entre lo que entra del líquido, aquí le pongo la E, y lo que sale. Lo que sale es el líquido que sale por el rebosadero y luego el que se pierde por transferencia de materia. Bien. Lo hacemos también para el vapor y para el vertedero. En el vertedero no estamos ni en el vapor, estamos considerando el balance dinámico, lo haremos en el siguiente vídeo y simplemente pues los definimos de forma como si fueran estacionario. Hemos añadido el resto de ecuaciones, bueno, las relaciones masa-volumen, transferencia, que esto lo ponemos ahora mismo simplemente para que haya, pero no tiene sentido físico como lo hacemos. Las pérdidas de recarga por el vertedero, las que están en el plato, la de plato seco y la líquida, y luego calculamos a partir de ellas las presiones en diferentes puntos del plato. En estas ecuaciones, bueno, podemos destacar que se pueden utilizar funciones matemáticas en una biblioteca de funciones para que se pueden utilizar. Y quizá más importante es que tenemos que ser congruentes con las unidades y en algún caso con las que nos impone de usar el sistema métrico, el suyo, lo que llama métrico, Aspen Custom Modeler, pues que podemos confundirnos. Bien, por ejemplo, aquí he dejado escrito que el caudal está dividido por 3600. Si yo hubiera utilizado las unidades que utiliza Aspen para caudales de kilogramos por hora,
debería haber escrito esto en kilogramos por hora, y para que estuviera por segundo, que es como lo calcula la pérdida de carga esta fórmula, dividirlo por 3600. ¿Vale? Como yo he puesto por segundo, voy a hacerlas todas de los caudales por segundo, pues lo voy a quitar y le voy a dejar de esta forma. Ahora es congruente. Bueno, lo he tenido que hacer en otros lugares. Por ejemplo, aquí las presiones las estoy calculando como las presiones a partir de la pérdida de la columna de líquido como Pascal. Pero las presiones que hemos definido antes, tanto esta que pone diferencial, que puede ser negativa, o la pres directamente, lo hace en bar. Y al hacerlo en bar, pues tenemos que convertirlas y multiplicar por 1 por elevado a menos 5 a los pascales. Bien, en el resto, pues bueno, hay que copiarlos con cuidado y poco más. Una vez que tengamos escritas estas ecuaciones, lo que vamos a hacer, como antes, vamos a volver a compilar. Vemos que no hay errores. Si hay errores hay que corregirlos y ver dónde está, nos indica en qué línea. Y lo que vamos a hacer también es, en este caso, guardar el programa. ¿Vale? Y lo vamos a crear, pues lo vamos a llamar, en este caso, como plato. La extensión es Aspen Custom Modeler File F. Y así pues lo vamos guardando por si acaso, porque a veces el programa se queda colgado y pues no perdemos lo que hemos hecho. A veces también permite recuperar, pero no siempre. Entonces es buena práctica ir guardando según avanzamos. Lo último que hemos añadido son los datos de entrada. Los datos de entrada son asignaciones que hacemos a algunas de las variables del modelo para fijar los grados de libertad y tener un sistema cuadrado determinado que se puede resolver. En este caso hemos añadido con los caudales de entrada líquido y vapor y la presión de salida del plato. Bien, para hacerlo la asignación se hace con 2 puntos, no con uno igual, y hay que decirle que pues esta palabra, que significa que hemos fijado el valor de la variable. Bien, vamos a volver a compilar entonces. Tenemos errores. Vamos a guardar esto. ¿Qué hacemos ahora para... Supone que el modelo está completo. ¿Qué hacemos ahora para poder hacer la simulación? Bueno, lo que tenemos que hacer es instanciarlo, crear un modelo no en la biblioteca de modelos, sino dentro del espacio de simulación, que es la ventana del diagrama de flujo, y para ello pinchamos en nuestro modelo, lo arrastramos y lo soltamos dentro. ¿Vale? Ya tenemos el modelo. Ahora podemos ver ya en el indicador de especificación que está en verde. Este es el verde que nos gusta ver porque significa que está correcto y que podemos ya incluso iniciar la ejecución. Bueno, pues con todo preparado entonces vamos a hacerlo. Para ejecutar la simulación, que en ese caso está en régimen estacionario, steady state, bueno, pues simplemente damos el botón de ejecución. Pulsamos, se ha completado. Esto además significa que se ha completado bien. Aquí tenemos una información, tenemos que ver primero, tenemos información de cómo se ha ejecutado, ¿vale? Y lo que vamos ahora es a ver los resultados, que es lo que ha salido de la simulación. ¿Cómo podemos verlo aquí? Bueno, hay varias formas, pero configurables. Vamos a dar doble clic sobre el modelo y nos sale la tabla con todas las variables. Bien. Aquí vemos los valores para el régimen permanente que ha calculado de todas las variables. De las que ha calculado, claro, son aquellas que eran free, que significa que son las que eran incógnitas. Las que eran fijadas, veis que incluso el color es diferente, pues simplemente ha puesto las que nosotros le hemos indicado. Bien, deberíamos comprobar que el modelo es razonable. Bueno, parece que es correcto, y con esto pues ya hemos hecho la simulación en régimen estacionario. Para ejecutar el modelo dinámico, el que integra el sistema de ecuaciones diferenciales algebraicas, necesitamos fijar condiciones iniciales. Como tenemos una única variable diferencial, solamente vamos a fijar una condición inicial, que en este caso va a ser la altura del líquido en el plato, que ponemos 0,1.
Ponemos también con esta forma de asignación, en lugar de fix, como poníamos para los datos durante todo el periodo, con inicial. Hay que fijarse que no estamos dando el valor de la variable diferencial, que es la masa líquida acumulada. No es necesario. Cualquier variable que permita determinar esta cantidad al resolver el sistema es válida como condición inicial. En este caso, pues vemos una que nos resulta más cómodo, que es la altura que tenemos de líquido en el plato, de líquido claro, que la cantidad que tenemos. Bien, vamos a compilarlo entonces. No tiene errores, con lo cual podemos continuar. Para ejecutar la simulación dinámica, podemos quitar la ventana del modelo, tenemos que hacer varias cosas. Tenemos las condiciones iniciales, se pueden fijar de otra forma, no solamente de esta manera, pero al hacer el modelo, cuando se está construyendo, resulta cómodo. Bien, primero vamos a cambiar el modo a dinámico y después vamos a fijar, lo podemos hacer con este botón o también en este desplegable en las opciones de ejecución. Vamos a darle aquí. Vamos a dar los límites de integración. Pero antes vamos a fijar el tiempo, porque nosotros lo hemos cambiado. El tiempo de nuestro modelo, de las unidades de nuestro modelo, no son horas, sino que son segundos. Lo ponemos segundos. Y podemos elegir otro distinto para mostrar el tiempo en los resultados, pero vamos a elegir que sean también en segundos. ¿Vale? ¿Qué más? Nos interesa que acabe un tiempo, nosotros vamos a darlo que se acabe a los 50 segundos. Bien, entonces hemos fijado, ok. Bien, vamos a otra cosa que vamos a hacer para ver el resultado, vamos a sacar la tabla de todas las variables. Ahora está en negro, lo que nos dice es que está con los valores anteriores. Lo que voy a hacer es lo que hemos hecho antes, vamos a hacer un reset all, lo ponemos en los valores iniciales y vamos a ejecutarlo. Vale, vemos el tiempo que está integrando, se mueve. Voy a parar aquí la simulación. Claro, esto no es una forma práctica de ver los resultados de una simulación dinámica. Y lo que nos gustaría ver es como poco una tabla, pero mejor todavía un gráfico. Esto es fácil de hacer en Custom Modeler. Entonces lo vamos a hacer se hace con Add Form. Vamos a poner esta que hemos dado como variable inicial, la altura del líquido en el plato, como nombre, que es plot, el sencillo. Y en esta gráfica, para que elija esa variable, damos en el All Variables del modelo que tanto aquí como aquí vemos que sale en gris porque es en el modo de edición, no es cuando lo vamos a ejecutar. Bien, lo que hacemos es buscar la variable, que es esta que tenemos aquí, la pinchamos y la arrastramos hasta el borde. Y ya nos la tiene aquí supuesta. Voy a hacer un cambio más, como nuestro tiempo va a ser de 50, tiene 10, lo edito y pongo que el tiempo, la ventana es 50. Vale, ya lo tenemos de esta forma. Vale, ya lo puedo cerrar aquí. Esto lo he creado para cualquier modelo y voy a abrirlo en el modelo. Voy a Forms, ya me aparece esta que he creado y lo tengo de esta manera. Voy a poner la tabla que se siga viendo, la puedo elegir aquí. Y voy a hacer un reset all, lo otro no cambia. Y vamos a hacer la ejecución. Bueno, esto lo puedo hacer del tamaño que me convenga. Pues doy el botón de ejecutar y adelante. Y entonces, ahora mismo, lo que está haciendo es esta simulación y representándonos la altura del líquido, que claro, hemos puesto un valor que está por encima del vertedero y que va poco a poco vaciándose hasta que se va a estabilizar y va a continuar. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir una secuencia de operación. Esto es, vamos a introducir un cambio en algunas variables durante la operación, que es una práctica habitual en simulación dinámica, donde queremos ver los efectos que provoca algún tipo de perturbación o cambio en el modelo, ¿no? Para hacer esto en Aspen Custom Modeler usamos las tareas, que en el caso del modelo, pues con Add Task podemos añadirle. Tenemos que dar un nombre, vamos a poner caudal.
Nos pone aquí. Y lo que queremos con esta tarea es que, en este caso, a los 15 segundos, el caudal pase de los 24 que tiene aquí, 24 kilos por segundo, a 5. Hay varias formas de poner tarea. Nosotros vamos a fijar a una con un evento temporal, quiere decir que vamos a fijarle el tiempo en el que ocurre. Entonces, bueno, les comentamos cuándo se ejecuta, pues cuando sean 5 segundos, y lo que vamos a hacer es cambiar este valor. O sea que vamos a copiar aquí. Ay, perdón. Pongo aquí. Y estos son estos 15 y aquí se transforma el 5. ¿Vale? Entonces no hace falta poner el que esté fijada porque lo hemos hecho ya anteriormente. Punto y coma hay que ponérselo. Bien, entonces ya tenemos la tarea fijada. Vamos a compilarlo. Y ahora para ejecutarlo tenemos que hacer algo más. En este modelo, porque aquí está la instancia de nuestro modelo que tenemos que es este que está aquí, tiene ya la tarea caudal y para activarla, si está desactivada, no se va a ejecutar, tenemos que darle doble clic. Ahora con este rayo significa que está activada y se va a ejecutar. Aquí lo pone también en el mensaje. Bien, vamos entonces a ponerle esta variable y vamos a hacer el reset all que hacemos habitualmente para empezar de cero. Bien, vamos a ejecutarlo. Y ahora vamos a dejarle que esté avanzando durante el tiempo hasta que llegue al punto en el que ya se tiene que producir el evento y tendría que cambiar. Si baja el caudal, lo que nos tendría que estar pasando es que el nivel del líquido en el plato, porque es un rebosadero, o sea que la cresta depende del caudal, tiene que bajar. Bueno, este está yendo un poco lento. Y para no alargar el vídeo lo que hace es pararlo aquí y continuar después donde llegue. Bueno, ya nos estamos acercando al punto y ahora pues debería la tarea efectivamente bajar el caudal de entrada, con lo cual el nivel del rebosadero baja también y volver a buscar otro nuevo punto de equilibrio a donde pues le llevan esas condiciones. Entonces vamos a pararlo aquí y vamos a pasar a la última parte. Para finalizar el vídeo vamos a hacer un último cambio en el cual vamos a poner que el nivel del líquido sea 0, que no haya nada de líquidos cuando comienza completamente la operación. Ahora lo hemos supuesto que partimos de un valor. Vamos a compilarlo y vamos a poner la pantalla con la altura del líquido. Bien, vamos a hacer un reset all, aunque creo que lo hemos hecho antes. Y empezamos. Y falla la inicialización. ¿Por qué falla? Bueno, aquí antes me da información, me dice que hay una variable indeterminada que es suficiente este caudal de líquido de salida. Y me habla de una ecuación. La ecuación no la identificamos fácilmente porque no le hemos puesto nombre. Las ecuaciones tienen que tener un nombre, se le puede poner un nombre con el nombre 2 puntos antes, pero bueno, la verdad es que muchas veces no lo hacemos porque es bastante incómodo cuando tenemos que poner muchas ecuaciones, pero luego vale para identificar cuál es. Bueno, no parece muy difícil saber cuál es esta ecuación. El problema es, y lo dejamos abierto para el siguiente vídeo, es qué está pasando y por qué nos está dando un error nada más comenzar y es incapaz de integrar.